Hola, buenos días, un gusto estar nuevamente con ustedes. Temas jurídicos, temas con contenido en interés social. Hoy vamos a platicar un tema que muchas veces no le damos la importancia, ya que podemos considerar que nos puede salir o costar económicamente oneroso. Pero lo importante es darle certeza a nuestro negocio, todo por escrito. Las palabras, pues al final duran solamente el tiempo que las externamos, que las expresamos, y podemos poner en riesgo muchas cosas. En el argot mexicano hemos escuchado siempre la expresión papelito habla, todo por escrito, y muchas frases o expresiones al respecto. Y en base a estas expresiones y a esta realidad, pues uno que está tratando de empezar un negocio, emprender un proyecto, más allá de muchos temas a tratar, uno muy importante precisamente es el de la sociedad, ¿no? Cómo vamos a generar una sociedad, cómo vamos a dividir en un momento dado las utilidades, claro, también las pérdidas, porque un negocio nos puede llevar a momentos difíciles, complicados, que bueno, y lo ideal es plasmar todas esas posibilidades pues en un documento. Y bajo esta premisa, bajo este comentario introductorio, pues vamos a hablar precisamente de la creación de una sociedad mercantil, las famosas sociedades, en la que la ley mexicana nos lleva a 6 tipos de sociedad. Vamos a hablar un poquito de estas figuras que nos otorga nuestras leyes, sobre todo para darnos certeza que nuestra inversión con nuestros socios va a estar delimitada, va a estar debidamente señalada, obligaciones, funciones, insisto, la repartición de utilidades, de dividendos, y también la responsabilidad de una pérdida, ¿no? Bueno, la característica de una sociedad mercantil es un ente colectivo, es una persona moral que al final de cuentas va a tener un propósito común. Pues ese propósito común va a ser el motivo por el cual los socios van a celebrar o constituir esta, ¿no? Bueno, claro, uno de los principios de una sociedad es obtener las ganancias a través de actos lucrativos, que en este punto son actos de comercio, que pueden ser servicios, pueden ser productos. Pueden, como hablamos hace un momentito, compartir y delimitar ganancias, así como compartir y delimitar las pérdidas. Y lo más importante de la figura de las sociedades es que estas, bueno, se tiene que realizar a través de una transacción comercial. Entonces, bajo este esquema, vamos a hablar rápidamente de la primera tipo de sociedad que nos marca la ley, que es la sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad es aquella que existe bajo una razón social en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Aquí los socios prácticamente van a responder de manera ilimitada de todas y cada una de estas obligaciones. Esta es la sociedad en nombre colectivo. No se establece un mínimo de capital. Las reservas, esto ya es un poquito más de tema quizá contable, pero para que tengan la información general, representan el 5% de las utilidades hasta reunir el 20% del capital social fijo. En esta sociedad, la sociedad de nombre colectivo, existe un mínimo de 2 socios, pero un máximo ilimitado. La siguiente sociedad es la sociedad en comandita simple. Esta sociedad se compone de uno o varios socios que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Aquí ya hay una división que es de punto interesante recurrir a un asesor para que puedan ir definiendo este punto en esta sociedad.
De igual manera, esta sociedad no requiere un mínimo de capital y las reservas representan el 5% de las utilidades hasta reunir el 20% del capital social fijo. Se necesitan 2 socios, no tiene ningún límite igual de socios. La siguiente figura que nos marca la ley es la sociedad en comandita por acciones. Esta sociedad tiene 2 tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. La diferencia es que su capital se representa por acciones, porque no todos los socios están obligados a las mismas responsabilidades. Se establece un mínimo de capital, no se establece capital, la reserva es el 5% igual, hasta generar el 20% del capital social fijo. Es una sociedad que los socios pueden ser, en este caso, no pueden ser administradores, a pesar de poder autorizar y vigilar su sociedad. Es una característica muy concreta en esta figura de la sociedad en comandita por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada es la sociedad que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan ser representadas por títulos negociables, a la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos y en los requisitos que esta ley establece. Una manera igual muy específica de delimitar esta sociedad. Y la sociedad más común en la que tenemos, quizá por referencia, por escucha, por costumbre visual, es la sociedad anónima, la famosa SA. Bueno, esta es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Esta nos fija un capital mínimo que son 50,000 pesos. Las reservas representan 5% de las utilidades anuales hasta reunir un 20% del social fijo. Existe un mínimo de 2 socios y no tiene limitaciones al número de socios. Su duración es de 1 a 99 años y estas sociedades se pueden considerar o pueden ser cerradas o abiertas, es decir, pueden hacer oferta pública de sus acciones, o sea, las pueden ofertar, las pueden vender y así generar nuevos socios, quizá para inyectar un capital. Es la sociedad más común o la que tenemos mayor referencia. Por eso el comentario al principio, independientemente de la figura que se vaya a crear o tengan duda de cuál es la que mejor les convenga, claro, acudir con los expertos para que planteen sus inquietudes hasta económicamente dónde llega el capital de su inversión, definir responsabilidades y poder ya constituir una sociedad. Y la sociedad cooperativa esta sociedad ofrece rendimientos por trabajo o consumo y todos los socios pertenecen a la clase trabajadora. Aquí los socios son los que laboran en la propia empresa, en la propia cooperativa en este caso, tienen la calidad de trabajadores, pero también tienen la calidad de socios. La responsabilidad de esta puede ser limitada hasta por el monto de su aportación o suplementada, por la que los socios responden hasta una cantidad determinada en el acta constitutiva. No se establece ningún capital social mínimo, sin embargo, este siempre puede ser variable. El fondo de reserva se constituye con un 10 a un 20% de los rendimientos de cada ejercicio social. Bueno, esto es en términos generales lo que la ley nos marca respecto a las sociedades, la cual nosotros tenemos pues realmente las opciones en las que podemos plasmar las obligaciones, plasmar las condiciones con nuestros socios al momento de crear un negocio. Claro, tiene un costo porque esta se hace a través de un fedatario, de un notario público,
en la que, pues bueno, genera los derechos naturales de una escritura pública, que en este caso es un acta constitutiva con los procedimientos que la propia ley marca. Pero lo importante de esto es la certeza que nos puede dar a nuestro negocio, sobre todo especificar de manera clara y precisa las responsabilidades. Claro, no solamente es disfrutar las utilidades, también, como hace un momento platicamos, pueden existir pérdidas, pueden existir momentos complicados donde, bueno, ¿dónde quedó establecida la responsabilidad de cada uno? Pues en este documento. Estas sociedades pues tienen algunos requisitos, de manera general los comentarios, porque tenemos que precisar el nombre, la nacionalidad y el domicilio de las personas físicas que intervengan. También pueden ser personas morales, formar parte de una sociedad. Hay que tener todas las generales, sobre todo pues para los efectos más allá legales, los efectos fiscales. El objeto de la sociedad, ese es un punto muy importante. ¿A qué se va a dedicar la sociedad? ¿Cuál es el punto medular del nacimiento de una sociedad, que es el objeto social? Su razón social o denominación, claro, es el nombre. Al final de la historia y a comentario muy suelto, a comentario muy común, la razón social pues es el nombre, es el bautizo que se le da a esta nueva empresa, porque con ese nombre se le va a identificar y con ese nombre va a adquirir responsabilidades, va a adquirir compromisos con la imposición de la razón social, que es el nombre, ¿no? La duración y el importe del capital social. Bueno, y así hay varias más requisitos, el domicilio, hay que darlo de alta en Hacienda, etc. Pero nos contextualizamos al principio de la plática que lo importante de constituir una sociedad es plasmar entre los socios las responsabilidades. Y en caso de que no cuenten el recurso para constituir una sociedad, un consejo es acudir independientemente con un asesor, con un experto, para que de alguna manera en lo que los socios pueden generar el recurso para constituir una sociedad, pueden plasmar condiciones, pueden acordar mientras empieza el desarrollo de su proyecto, sobre todo delimitar esas responsabilidades y obligaciones. Por mi parte es todo, les invito a que nos sigan a través de nuestras diversas redes sociales y sobre todo por este canal de YouTube. Les agradezco, buenos días.